Y vamos a estar hablando en este último café de un tema que realmente está presente, es cotidiano. Tal vez no se vislumbre y no esté ocupando los primeros planos de la agenda, pero cotidianamente, día a día, hora tras hora, diríamos, tiene lugar la violencia de género. Tiene lugar el femicidio en la República Argentina. Números que realmente alarman. Se han registrado 23 femicidios y un travesticidio en el mes de octubre. Vamos a hablar con Gabriela Sosa, integrante de Mumalá, representante de Géneros de Libres del Sur. ¿Cómo te va, Gabriela? Muy, pero muy buenos días. Buen día, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, lamentablemente, una vez más estamos dando los datos. Ustedes sabrán que desde el 2015, nosotras desde las Mumalá hacemos un registro de las situaciones de violencia extrema, de las cuales son víctimas las mujeres, también travestis, trans u otras identidades feminizadas, desde aquel 3 de junio del 2015, y lamentablemente seguimos contando las víctimas, seguimos haciendo en algunos casos las mismas críticas al Estado, y la información en concreto, en términos nacionales, hemos tenido 189 femicidios desde el 1 de enero, y en el caso de la provincia de Santa Fe, que es desde donde les hablo, sí hemos tenido una particularidad en Santa Fe, que seguramente es una particularidad que coincide con algunas ciudades y centros urbanos, que tenemos muchas víctimas por enfrentamientos, ¿no? Es decir, víctimas de otras causas, de delitos vinculados a las economías delictivas, por ejemplo, los enfrentamientos que se producen en los grandes centros urbanos, como por ejemplo Rosario, y que en el medio de esa línea de fuego quedan las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Pero en la Argentina estamos hablando de 189 femicidios por razones de género. Gabriela, este registro ustedes que hacen nacional es todos los meses. Bueno, lo que estás contando son estos datos de lo que va de 2021 y 23 femicidios y un travesticidio en el mes de octubre. De este mes comparado con los anteriores, ¿encuentran diferencias o seguimos en la misma? Cada 29 horas, lamentablemente, hay un crimen. En la mayoría de los casos es la pareja o expareja. En la mayoría de los casos es algún familiar o conocido. O sea, no adelantamos nada, no avanzamos nunca. Sí, te podría decir que hay una cuestión que quizás en algún momento ustedes puedan profundizar con algún analista más de criminología, ¿no? Hay determinados momentos del año que aumentan determinados delitos, ¿no? Influencias de distinto tipo, pero en general te diría que desde septiembre a diciembre los números de asesinatos y particularmente de femicidios han aumentado en los últimos años. Por otro lado... Ahora, discúlpame, discúlpame, Gabriela, una consulta que tiene que ver justamente con, uno entiende, me parece, creo que vas a coincidir, que hemos evolucionado en la visibilidad, en cómo se ha interpretado la postura de la mujer, los derechos de la mujer, cómo ha ido... iba a decir ganando terreno, tal vez no esté bien, porque en realidad es lo que les corresponde, pero sin embargo, los hechos de violencia de género y el femicidio siguen y hasta aumentando en casos, como vos decías, ¿no? ¿Por qué se da esto que lo que debiera ser tal vez algo inferior, tomar mayor conciencia, debería reducir estos casos, es o no los disminuye o en algunos casos los aumenta? No, creo que por eso decía al principio que en algunos casos estamos con las mismas críticas al Estado que hacemos, que hicimos el año pasado y que hicimos el anterior, ¿no? Es decir, hemos avanzado, creo yo, como vos bien decís, en la interpelación social sobre el tema, y creo yo que el Estado ha registrado esta situación y desde ese lugar ha construido institucionalmente ministerios en el orden nacional, en algunas provincias también ha jerarquizado los ámbitos. Ahora, si el ministerio solamente es la nominación de una estructura de funcionamiento estatal y eso no tiene un correlato en algunos dispositivos y recursos que nosotras ponemos en nuestro proyecto de emergencia nacional en violencia de género que presentamos en el 2020 en la Cámara
de Diputados y que previamente habíamos presentado en el 2018, difícilmente se puedan penetrar los territorios. Cuando yo te digo penetrar los territorios, no es algo ideal, es si una víctima no tiene cercanía con un espacio institucional que pueda abordar de manera respetuosa y efectiva la situación de violencia, o no va más, sí. Es decir, o no vuelve al Estado, o no vuelve a hacer la denuncia, o esa presencia del Estado fue escasa y no fue suficiente. Es decir, nosotros tenemos sobre cada 10 víctimas, solo 2 y un poquito más, para decirlo estadísticamente, denunciaron. ¿Y por qué no denunciaron? Evidentemente ahí hay un problema del Estado, no es solo un problema de construcción cultural de la violencia de género, sino que hay un Estado que no está siendo confiable para las mujeres, o cuando estas mujeres fueron a acudir a esos lugares, no recibieron el trato adecuado. ¿No? Coincido con lo que estás diciendo, Gabriela, creo que ahí está el punto. En el tema del gobierno, de las denuncias, hay un montón de casos, lo hemos charlado en más de una oportunidad, de mujeres que van y no se sienten protegidas, que los mismos policías hasta descreen de lo que están contando, empiezan a cuestionarles a las mismas mujeres que van a hacer la denuncia. Realmente ahí me parece que está el error en este país. Claro, pero en las estadísticas también, allí que vos la estabas mostrando, hay dos lecturas. Una es la desconfianza. Sí. Pero la otra está en ese 2, como para hacerlo estadístico, como bien decía Gabriela, el 2 y un poco más, que sí han hecho la denuncia y que sin embargo tampoco se ha actuado. Claro. Mira, te doy un ejemplo en los datos que nosotras registramos, como vos bien lo decías, ¿no? Es decir, es un porcentaje bajo el que denuncia. Pero de esas que denunciaron, un 60% tenía medidas de restricción, es decir, que un 40% no, y solo un 8% de estas que denunciaron tenía otorgado un dispositivo electrónico. Y nosotras cuestionamos que el dispositivo sea un instrumento que deban tener las mujeres. Creemos que es un dispositivo que deben tener los varones para el control de sus movimientos, desde los movimientos del agresor. Y hay experiencia en otros países de que con dispositivos electrónicos en los varones no ha habido reincidencia. Y no hablo de Europa, hablo de Uruguay. Uruguay logró la no reincidencia en casos de ataques graves por violencia de género usando tobilleras duales, ¿no? Para eso, ¿sabes qué hace falta? Plata. Para eso inversión. hace falta plata y una lectura puesta en el agresor y en los dispositivos, te diría, electrónicos por un lado y comunitarios por otro. Es decir, que cada municipio o localidad pequeña tenga un equipo. Tenga un equipo y tenga fortalecidas sus organizaciones que suelen estar en los horarios y momentos donde el Estado quizás no está, ¿no? Sí, y con un fuerte trabajo de perspectiva de género en cada uno de los escalones, ¿no? Que me parece que todavía en ese sentido nos falta muchísimo. Gabriela, vamos a seguir, parece redundante, pero no lo es, visibilizar estos números, tomar conciencia, y lo vamos a seguir haciendo las veces que haga falta y que sea necesario para que entre todos podamos disminuir este número final, que es el gran objetivo, y un tratamiento, por supuesto, de igualdad en toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y sugiero que siempre podamos estar observando la dinámica de la violencia de género, no solo en el análisis de los números, ¿no? Por eso invito a que cuando tengan una invitada o invitado de un Ministerio de Seguridad, por ejemplo, indaguen sobre este tipo de asesinatos, de femicidios. Si tienen una ministra o ministra de Salud invitado, indaguen sobre esta situación porque es un problema transversal que no se resuelve solamente desde las estructuras que abordan las políticas de género, ¿no? Sino otros ministerios tienen que ver con estos datos. Agradezco mucho la invitación. Gracias, Gabriel. Abrazo.